Hace 15 días el pastor John Faber nos hablaba de cómo duele crecer. Porque el crecer trae conflictos. Pero aún en medio de ese crecimiento, esos conflictos eran solucionados. Y se podían mirar unos resultados, ¿no? En ese crecer de la iglesia. Y como los capítulos 5, 6 y 7 nos están hablando del desarrollo de ese crecimiento en la primera iglesia, pues continuamos hoy en el capítulo 6 mirando cómo ese crecimiento también trae unos efectos. Pero en este caso son efectos de la gracia. Y yo quiero que me acompañe ahí al capítulo 6 del libro. ¿Cuál estamos estudiando? El libro de los Hechos. Al capítulo 6 vamos a estar en los versículos del 8 al 15. Y dice la Escritura, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiero pedirles que por favor me permitan leerlo en la palabra de Dios para todos. Dice la Escritura: Esteban, lleno del poder y de la bendición de Dios, hacía grandes maravillas y señales milagrosas entre el pueblo. Pero unos de la sinagoga, llamada los libertos, se oponían a él. Estos judíos eran de Cirene y Alejandría y se unieron con unos de Cilicia y Asia. Todos ellos empezaron a discutir con Esteban, pero no podían contradecirlo porque él tenía la sabiduría que le daba el Espíritu Santo. Entonces les pagaron a algunos hombres para que dijeran: nosotros lo escuchamos hablando contra Moisés y contra Dios. Así alborotaron al pueblo, alborotaron a los ancianos líderes y a los maestros de la ley. Le cayeron de repente, lo agarraron y lo llevaron ante el consejo. Presentaron unos testigos falsos contra Esteban que dijeron: este hombre no deja de hablar en contra de este lugar sagrado y en contra de la ley. Nosotros lo escuchamos decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que Moisés nos dejó. Todos los que estaban ahí se fijaron en Esteban y vieron que su cara parecía la de un ángel. Padre, bendecimos tu palabra en esta mañana. Por favor, pon en nosotros un espíritu enseñable, una mente abierta y un corazón receptivo para guardar, atesorar tu palabra y poder ser hacedores de ella en el nombre de Jesús. Amén. Efectos de la gracia. Cuando miramos a Esteban en versículos anteriores para su elección, se tuvo en cuenta ciertas características o ciertos comportamientos o que tuviera un testimonio específico. Y era ser lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué más dice la Escritura? Y hombres de buen testimonio, de sabiduría. Y Lucas ahora aquí nos va a mostrar lo que hizo el poder del Espíritu Santo en uno de aquellos que eligieron. Y en este caso él nos quiere mostrar a Esteban qué pasó con alguien que había sido elegido, apartado para servir a las mesas. Un oficio que quizás para muchos no es de mucho reconocimiento, pero que ahí el Espíritu Santo dice que Esteban estaba lleno del poder
del Espíritu Santo, estaba lleno de gracia, tenía el favor de Dios a su favor, valga la redundancia. Este Esteban, amados, hacía grandes prodigios. Alguien en un llamado que no era tan reconocido, pero ahí el Señor lo estaba usando con prodigios, lo estaba usando con señales, lo estaba usando haciendo milagros. Es decir, que Esteban había puesto todos sus dones al servicio de la iglesia. ¿Usted sabe cuál es el don que Dios le ha dado? Lo está, o lo ha dado, o lo está colocando al servicio del Señor. ¿Está sirviéndole al Señor con ese don? ¿O usted lo tiene para usted? Dios me usa a mí en sanidades. Dios me usa a mí con el don del discernimiento. Hay algunos dones que gustan más que otros, ¿no? Por ejemplo, el don de la profecía. Porque en estos últimos tiempos pues se necesita nuevas profecías y el Señor me da el don de esas nuevas profecías. Y creemos que con jactarnos con un don es suficiente, sin ponerlo al servicio del pueblo de Dios y de ese mundo que hay allá, que espera ver prodigios, señales. ¿Sabe? La iglesia fue elegida por el Señor para que tuviera esos efectos de la gracia allá afuera. Ustedes y yo como iglesia fuimos, amados míos, elegidos para que transformáramos los entornos donde Él nos coloca. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? Porque usted y yo fuimos llamados para que los efectos se vieran allá afuera, no aquí adentro. Desde el comienzo en que Dios forma la iglesia, y cuando estamos mirando el libro de los Hechos, era la iglesia la que transformaba socialmente afuera. Era la iglesia la que se ocupaba de cubrir las necesidades allá afuera también, no solamente adentro. Era la iglesia la encargada, amados míos, de ser la luz allá. No eran los gobiernos de turno, era la iglesia. Es el creyente. Son los Esteban que el Señor necesita que hoy se levanten para que transformemos nuestros contextos, nuestra cuadra, nuestro barrio, nuestra propia familia. ¿Estamos brillando? ¿Están viendo en nosotros algo especial que el mundo quiera tener? Yo quiero imaginarme a Esteban en las mesas, siendo diligente, preocupado porque a nadie le faltara nada, preocupado porque todos tuvieran la porción que era para cada uno. Y mientras iba haciendo esto, quizás alguien le decía: ore por mí, Esteban, siento dolor. Y él oraba y era sano. Alguien vendría con una necesidad y Esteban oraba y esa persona veía el milagro. Esteban estaba ocupado todo el tiempo, poniendo en función esa gracia, ese poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos tenemos al Espíritu Santo? ¿Cuántos tenemos al Espíritu Santo? ¿Para qué lo tenemos? ¿Sí ven cómo bajan los amenes? ¿Sí ven cómo desaparecen los amenes? Porque no estamos ejerciendo, amados míos, no estamos siendo efectivos con la gracia que Dios nos ha dado,
con el poder del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y no está pasando nada a través de nosotros. Y mientras estamos aquí, esto es agradable. Y nos gozamos y nos deleitamos. Pero el verdadero ministerio, el verdadero llamado, la efectividad de nuestro llamado como creyentes es hacer efectivos allá. Que seamos luz con nuestros vecinos, con nuestros amigos, en el lugar de estudio, en el lugar de empleo. Y si el Señor viniera hoy y nos pidiera cuentas, ¿qué encontraría? Entonces vemos que uno de los efectos de la gracia que vemos en Esteban es el poder del Espíritu Santo. Es el poder del Espíritu Santo en él. Y si usted y yo tenemos el Espíritu Santo, amados míos, estamos en la obligación y la responsabilidad de mostrar a Cristo. Esa era la ocupación de Esteban. Se le dio la gracia y el favor para que mostrara y hablara de Cristo, para que rompiera con todas aquellas costumbres y religiosidad que había en el momento. Y dice la Escritura en el versículo 9, cuando dice que Esteban, nadie le podía resistir. Entonces se levantaron uno de la sinagoga, llamado de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Cuando el mundo ve que en usted está la sabiduría, el Espíritu Santo, van a venir a querer tener discusiones con usted. ¿Le ha pasado eso? ¿Le han buscado para eso? Cuando la gracia y el favor de Dios se refleja en uno de los hijos de Dios, va a experimentar que muchos querrán venir para discutir, para argumentar. El Hijo de Dios está lleno de la sabiduría de lo alto. Nadie le podrá resistir. Nadie le podrá resistir al que está lleno del poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que vemos con Esteban. ¿Con qué se encuentran entonces todos estos? Hay que reconocer que todos los ministerios siempre van a traer oposición. Aún dentro de la misma iglesia hay ministerios que se oponen los unos a los otros, ¿verdad? Pero eso también pasa cuando usted entra a un nuevo empleo. Va a encontrar oposición. También puede suceder cuando llega un nuevo pastor a un lugar. Va a encontrar oposición. Vamos a encontrar eso. Entre creyentes, entre nosotros mismos. Encontramos cosas en las cuales vamos a estar unos de un lado y los otros del otro lado. ¿Sí? ¿Por qué pasa esto? Porque sabemos que a Satanás no le gusta que la obra de Dios crezca, que la obra de Dios se extienda. Por eso pelea contra todos los ministerios, causando divisiones. Divisiones, va a traer divisiones. ¿Y cómo duele, verdad? Cuando nos dejamos ser más instrumentos del mal que del bien. Y en el caso de Esteban, sus opositores son de la sinagoga de los libertos. ¿Qué significa esto? En aquella época, muchos judíos que habían sido esclavizados por el Imperio Romano habían sido dejados libres, pero habían estado fuera de Jerusalén, fuera de Israel. Ahora habían regresado, muchos de ellos, y habían formado sus propias sinagogas. Dicen que en aquella época habían aproximadamente entre 400, 430 sinagogas en Jerusalén. ¿Y saben para qué las usaban? En las sinagogas se iba a leer la Escritura y se iba a adorar a Dios.
Pero me llamaba también la atención porque las sinagogas fueron usadas también como el lugar donde los niños eran educados. En las sinagogas. Y me ponía yo a meditar en esto. ¿En qué momento la iglesia le entregó la educación de nuestros hijos al gobierno? ¿En qué momento nosotros, que fuimos los llamados para educar a nuestros hijos en los principios bíblicos, en el temor a Dios, en esas enseñanzas de vida moral y ética, le entregamos a nuestros gobernantes la educación? ¿En qué momento la iglesia, en medio de sus divisiones, se opuso a lo que Dios había determinado que debía de ser una parte de su misión en la tierra? Entonces estos hombres, al ver a Esteban y lo que Dios estaba haciendo con Esteban, lo que vienen es, dicen por ahí, a picarle la lengua. Y una de las cosas que para estos judíos era muy delicado, era motivo para matar a otro, que alguien hablara mal del templo, que alguien hablara mal de la ley de Moisés. Y cuando usted, la próxima semana, vamos a escuchar el sermón de Esteban, de lo que él habla, pues vamos a darnos cuenta que él viene a mostrar a Jesús, a Cristo. Él viene a mostrar cómo ya ahora Dios no estaba hecho en un templo, hecho por manos humanas, sino en cada uno. Y esto produjo en sus opositores toda una revuelta, mis amados. Esto trajo no solamente discusión, no solamente trajo soborno, porque cuando vieron que no podían con él, ¿qué hicieron? Sobornaron a algunos, les pagaron a algunos para que fueran y hablaran ante el concilio, los líderes de la época, para que fueran y hablaran mal de Esteban y dijeran: mire, este está hablando mal de la ley. Cuando vieron que no podían con él, pagaron para que otros lo hicieran. Entonces hicieron uso del soborno. Y eso se sigue viendo en nuestro tiempo, ¿no? Ahora en esta época de tanta politiquería, ¿en qué nos encontramos? El soborno, ¿no? El soborno ha existido por todas las épocas, los tiempos del ser humano. Se han dado. ¿Producto de qué? Del pecado, de la naturaleza caída del hombre. También nos encontramos que hacen un alboroto. Un alboroto, amados míos. Lo que vemos es cómo el efecto de la gracia no solamente da poder del Espíritu Santo, también provoca persecuciones. Provoca persecución. Y es lo que estamos viendo con Esteban. Está siendo, amados míos, víctima de sus opositores, que ahora lo persiguen. ¿Por qué? Porque ven que en él hay algo que a ellos les falta. Y donde hay un hijo de Dios, donde hay un creyente verdadero, amados míos, levántese el que se levante, con los argumentos que sea, jamás podrán resistirle a la sabiduría que Dios coloque en sus labios. Jesús dijo que en los últimos tiempos, cuando fuéramos perseguidos, vituperados, humillados, maltratados y llevados ante los concilios, ante los juzgados, que no temiéramos. ¿Por qué? Porque Él colocaría sus palabras en nuestras bocas. Y es lo que estamos viendo con Esteban. Acusaciones y blasfemias. ¿Sabe usted que en toda la historia de la iglesia, los creyentes siempre han sido blanco de persecución? Siempre. Cuando Jesús dijo que en el mundo tendrían aflicciones, nadie hubiera pensado en ser elegidos para el escarnio. Nadie hubiéramos pensado. Recuerdo que también el pastor nos hacía unos días de
¿Quién quiere ser elegido para tener una profesión peligrosa? ¿A quién le gustan las profesiones peligrosas? Y eso es lo que estamos viendo. ¿Cómo es Dios que separa, que aparta a quienes Él cree que pueden con esa clase de llamados, ¿no? Nadie hubiera pensado en ser elegidos para ser perseguidos por causa de predicar la verdad. Que decir la verdad iba a provocar, amados míos, alboroto. Que el decir la verdad iba a provocar persecución. Esto parece algo bien contradictorio. Si decir la verdad nos va a llevar a tener un buen final, pues en este caso decir la verdad nos va a llevar a la muerte, nos va a llevar a la persecución. La pregunta es, ¿usted está dispuesto a seguir diciendo la verdad? Uno sabe que esto nos saca menes. ¿Y sabe por qué? Porque empezamos a reflexionar en nuestra humanidad. Empezamos a reflexionar en nuestro egoísmo. Ahí ya no soy creyente. Si me van a matar por predicar la verdad, entonces yo ya no quiero ser creyente. Si me voy a parar firme en mis principios, no voy a ceder, no voy a torcer, a dejar que tuerzan mi brazo, porque voy a mantener en alto mis principios como cristiano, como creyente. Entonces me voy a ver. Así me van a ver. La tengo entre ojos. Amados, lo que hasta hoy ha experimentado la iglesia no se compara a lo que está a las puertas. En su trabajo, en su lugar de empleo, en la calle, en su lugar de estudio, usted va a experimentar persecución. Usted va a experimentar persecución. Usted va a experimentar persecución. Es duro uno decir amén a eso. Porque nos han enseñado también una verdad que quizás ha sido a medias. Que el Hijo de Dios, cuando llega a los pies de Cristo, se le acaban los problemas, las dificultades, las necesidades. Porque usted ahorita es hijo del rey, entonces solamente merece casa, carro y beca. Ahora usted camina sobre alfombra de rosas y se nos olvidan las espinas. Pero el creyente, aunque tenga alfombra de rosas, va a encontrar espinas. Y en ninguna parte Jesús dijo que nosotros íbamos a tener lo mejor de lo mejor. Claro que lo vamos a tener, pero en la eternidad, con Cristo. Mientras tanto, mientras estemos aquí, amados míos, vamos a ser perseguidos, vamos a ser blasfemados, vamos a ser confrontados, vamos a sufrir oposición. ¿Y quién era Esteban? Alguien como cualquiera de nosotros, de los que estamos acá en esta mañana. No, eso es para los pastores y los líderes. No. Si usted realmente es un hijo de Dios, el que el Espíritu Santo esté en usted, en que la gracia esté en usted, no solamente va a haber el poder, va a haber también persecución. Va a haber persecución. Y viene persecución de afuera y aún también de adentro. Que nunca nosotros menguemos en dejar de decir, de predicar la verdad. Que nadie nos calle por predicar la verdad. Que nadie nos calle por predicar de Cristo. Que nadie nos calle por predicar que creemos en que hay vida eterna. Nadie nos podrá callar. Pero eso también depende de cuál es su confianza,
su seguridad en las promesas de Jesús, en las promesas de Cristo, en las promesas de Dios. En Marcos 14:58 nos recuerda, las mismas blasfemias que inventaron contra Jesús son las mismas que le dieron a Esteban. Y saben, cuando Esteban viene a ser mártir, el primer mártir de la iglesia, habían pasado aproximadamente 2 años de la resurrección de Jesús. Y encontramos en toda la historia de la iglesia la persecución. Después de Jesús, los apóstoles fueron perseguidos y el libro de los Hechos sí que nos ilustra muchas de esas situaciones. Encontramos que aún el mismo Pablo fue perseguidor de los creyentes hasta cuando Jesús se le reveló. Y después él viene a ser también uno de los que son perseguidos por el Imperio Romano. Mucho después encontramos a Nerón persiguiendo a la iglesia, quemando a los cristianos, exponiéndolos, amados míos, a ser devorados por las fieras, empalándolos en sus jardines y poniéndolos a arder. Y él caminar desnudo por en medio de todos ellos siendo quemados. Encontramos a Domiciano. Encontramos muchos años después la famosa Santa Inquisición, que de santa no tiene nada. Era para hacer persecución a los cristianos. Nos encontramos, amados míos, con Hitler persiguiendo al pueblo de Israel. Y nos encontramos en toda la historia, hasta el día de hoy. ¿Cómo está Israel? Siendo perseguido por rebeldes. Rebeldes que quieren desaparecer al pueblo de Dios. Siempre tendremos la persecución a todos aquellos que quieran hacer el bien, que quieran predicar de Jesús, que quieran predicar la verdad, serán perseguidos. Seremos perseguidos, iglesia. Mi pregunta, ¿usted está preparado? ¿Está preparado? ¿Se está preparando? ¿O más bien estamos pensando en mirar cómo mejor dejamos de congregarnos? ¿Cómo mejor nos hacemos a un lado? ¿Cómo mejor neguemos a Cristo? Es más fácil, más sencillo. Los efectos de la gracia. Al creyente le trae poder, pero le trae persecución también. No estamos exentos de la persecución, iglesia. Todo el tiempo habrán falsos testimonios en contra de los creyentes. Los que en el pasado murieron por las fieras, por la espada, por la piedra, pues en este tiempo morirán, amados míos, por otra clase de armas, pero por seguir predicando la verdad. Conozco 16 hombres. 16 hombres que todo el tiempo de su llamado estuvieron, amados míos, haciéndole frente a la verdad, siendo obedientes a lo que Dios les llamaba que hicieran. Y saben, todos ellos los mataron. A todos ellos los persiguieron. Los persiguieron los gobernantes, los persiguió el pueblo. Pero nunca dejaron de predicar la verdad de Jesús. Nunca dejaron de decir y de hablar de un Mesías que venía. Cuando usted estudia la vida de los profetas, los 16 profetas, todos, amados míos, fueron perseguidos. Tenemos misioneros. Dieron su vida en el campo misionero. Misioneros, amados míos, en lugares
lejos de casa, que fueron a predicar de Jesús. Y sus vidas allá la perdieron. Pero nunca dejaron de predicar la verdad, de predicar de Cristo. Nunca dejaron de predicar el Evangelio. ¿Está usted preparado para lo que venga? ¿Se va a mantener usted enarbolando los principios de la Biblia? ¿Va a levantar bandera en el nombre de Jesús donde quiera que usted esté? ¿Va a defender la verdad y la justicia de Cristo? A Esteban no le importó, a los discípulos no les importó, a Pablo no le importó. Y el mismo Jesús entregó su vida diciendo: sí, podemos mantenernos en alto, con nuestra frente en alto, siempre predicando la verdad y la justicia y el reino de los cielos en medio de la gente. Pero hoy ustedes y yo no somos más que creyentes frágiles y débiles. Nos dicen cualquier cosita y ya con eso nos echamos a morir. Experimentamos una prueba pequeña y por eso vamos y oramos. Y si Dios no nos responde, ¿está usted preparado para la persecución? Si el Espíritu Santo está en usted, está en su vida, vive en usted, seguramente la persecución le va a alcanzar. Pero ¿sabe algo? Que por encima de la persecución estará siempre el poder del Espíritu Santo. Siempre estará el poder y la gracia del Espíritu Santo. Y eso es lo que vemos, porque se da una evidencia de esa gracia. El efecto no solamente era el poder o la persecución, era la evidencia física real que estaban viendo en la vida de Esteban, de esa gracia que Dios había colocado en él. Tenía un rostro de ángel. Un rostro de ángel. ¿Ha visto usted a un ángel? ¿Usted ha llegado a ver a un ángel? No alguien que tenga su nombre de ángel, sino un ángel del cielo. Cuando yo veo esto, entonces tengo que recordar, en el Antiguo Testamento habían revelaciones de ángeles. En el Nuevo Testamento, María vio el ángel. En el Nuevo Testamento encontramos que Jesús también se le presenta a Saulo como en una figura de un ángel. Que Juan, en el libro de Apocalipsis, habla con los ángeles. Entonces, ¿cómo será el rostro de un ángel? ¿Qué fue lo que vieron los líderes, los sacerdotes, los que estaban allí sentados en el concilio, expectantes a todas las blasfemias, a todos los testimonios que estaban diciendo, todos aquellos que habían sido sobornados para que hablaran mal de Esteban? Y cuando todos ellos terminan de hablar, van a ver a Esteban. ¿Qué ven en Esteban? ¿Qué les causó? Quizás algo que nunca habían experimentado. Ver el brillo, la gracia, lo limpio, lo seguro,